Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Muy bienvenidos de nuevo a Ser Fiel a mí. Gracias por acompañarnos. Siempre me hace muy feliz ver los comentarios de ustedes acerca de este programa y todo lo que está generando. Estoy dichosa de que este programa esté acompañando los momentos de vida que cada uno está llevando con todo lo que les está pasando. Estamos viviendo muchos desafíos y también estamos recibiendo muchas bendiciones. Cuando estamos dispuestos a escucharnos, a entrar a lo que somos, es cuando realmente nos damos el permiso de ser fieles a nosotros mismos. Hoy les traigo un tema precioso que espero que para todos sea un regalo. Hay momentos en la vida en los que yo misma me he sentido habitada por muchas voces internas, esas voces que nos hablan y que nos dicen haz, no haz, decide, no decide, muévete, no te muevas, esas voces que están dentro de nuestra mente y que todo el tiempo conversan con nosotros. A veces pareciera que vivieran distintas personas dentro de la cabeza, con deseos distintos, con miedos distintos, con conversaciones distintas, con exigencias, con búsquedas. Son voces que a veces son muy opuestas. Algunas, en mi caso, han sido extremadamente autoexigentes, enjuiciadoras, controladoras. Otras me han hablado de libertad, de rebeldía. Otras son voces que son todas activistas, ecológicas, les encanta buscar causas para hacerse cargo, buscan salvar al mundo. Hay otras que son más espirituales, hay otras que tienden a ser muy religiosas, muy del deber ser. Hay algunas que aparecen trascendentes, con voces que están hablando todo el tiempo de lo relevante. Hay otras que necesitan buscar más practicidad. Hay una que es extremadamente dramática en mí, que ve la vida desde una tristeza lánguida y como una tragedia todo el tiempo. También tengo partes que son muy estructuradas, muy focalizadas, que necesitan resultados muy tangibles, como de esto no hablamos, de esto que pensamos que se trata a veces de locura. Cuando pensamos en estas voces decimos, ay, ya cállense, callen. Tengo un maestro que dice, callen al loro, callen al loro. Y algunos dicen, maten al loro, porque termina hablándote de tantas maneras dentro de la cabeza que a veces pareciera que fuera locura. Pero en realidad no se trata de locura, se trata de las partes de nuestra mente que se crean para actuar y relacionarnos con la vida. Aprendemos a reconocerlas cuando escuchamos realmente qué es lo que le inquieta, cuál es el miedo que tiene esa parte en mí, qué es lo que me está hablando. Yo aprendí a reconocerlas a través de maestros durante todo mi proceso y todo mi aprendizaje desde que arranqué mi formación como coach. Recuerdo a maestros como Tim Kelly o como a Ángela Peña. Con ellos aprendí que estas eran las partes del ego y que estas partes del ego lo que hacen es cuidar de nosotros, de nuestros miedos, que lo que hacen realmente es prepararnos y traer juicios que nos permiten decidir en la vida cuando aprendemos a conversar con ellas y a entender qué es lo que están cuidando. También aprendí de maestros como Paz Sagal, Rocco Pacheco y Aldo Calcañi, quienes los llamaban los personajes. Los personajes en realidad son esas partes, esas voces que nacen en nuestra experiencia. En la medida en que vamos desarrollando la vida, en la medida en que vamos caminando en la vida, vamos aprendiendo a relacionarnos con todo lo que nos pasa desde que somos niños. Y en esa relación con el mundo, en ese aprender a relacionarnos con el mundo, empiezan a construirse estos personajes que lo que hacen es defendernos, cuidarnos de situaciones que quizás han impactado en nuestra vida. Se van reforzando en nuestro vivir, se van transformando en la medida en que los vamos conociendo. Cuando nosotros no vemos esas partes de nosotros, cuando nosotros evitamos estar en contacto con esas partes de nosotros, lo que nos suele suceder es que se ponen más intensas. A mí me ha pasado muchas veces que hay momentos en que particularmente estoy en una situación desafiante y empieza una voz que quizás empieza a hablarme de tienes que cuidar el resultado, y otra voz que me habla de no pierdas el sentido, y otra voz que me dice sé compasiva contigo, y todas las voces hablando al mismo tiempo, todas las voces hablando al mismo tiempo. Las podemos identificar en frases del día a día, aparecen en relación a situaciones muy cotidianas. Y déjenme ejemplificarlo con un personaje que conocí cuando
cuando estaba yo en todo el proceso de irme transformando a soltar propósitos que quizás me estaban pesando, me di cuenta en el 2020, 2021, que había un personaje que yo llamé la Salvadora Sacrificada. Esta Salvadora quería estar actuando para cuidar al mundo. En la pandemia apareció en todo su furor. Ella lo que necesitaba era cuidar a otros, hacer que la vida fuera más fácil para otros, pero además hacerlo en muchas causas. Entonces estaba trabajando como directora del programa, haciéndome cargo de muchas situaciones que sucedían en medio de la pandemia, y de todo quería hacerme cargo, pero además quería salvar al mundo. Escuchando tanto duelo que estábamos viviendo en pandemia, yo sentía que había algo que yo necesitaba hacer para cuidar a todas las personas que tenía alrededor, porque todos estábamos pasándola muy mal, todos. Y lo veía en mi pequeño círculo, en mi familia, lo veía en mis amigos, lo veía en la comunidad que yo acompañaba en la formación de coaching. Nació este personaje en respuesta a mis propios dolores. Cuando yo empecé a conocer a la Salvadora, me di cuenta que lo que ella hacía era cuidar a las personas de aquello que les duele, y quería salvarlas, porque quizás esas cosas que a mí me hirieron, yo no me salvé a mí misma. Y empecé a entender que ese personaje vino en respuesta a no soportar el dolor que veo alrededor, que busca solucionar el dolor para evitarlo. Estos personajes lo que hacen es precisamente cuidar algo que es relevante para nosotros, que nace quizás en situaciones que fueron traumáticas o que generaron heridas en nosotros. Es un personaje que siempre tiene soluciones. En mi caso, siempre estaba buscando qué hago para solucionarle la vida a todo el que se me atravesaba. Siempre quiere sacar del hoyo a todo el mundo, e incluso hace tremendos esfuerzos para lograr eso que quizás no logro cuando veo que está sufriendo, o que está triste, o que tiene miedo, o ansioso, o que está en una situación de vulnerabilidad muy profunda. Lo que busca este personaje es precisamente hacerse cargo de todo, tratar de controlar. A veces busca reconocimiento, otras veces buscaba silencio, algunas veces quería correr y otras veces quería quedarme quieta porque me sentía cansada de estar queriendo cuidar a otros. Con los años yo entendí que estas partes de nosotros, así como la Salvadora, no son errores, no es algo que esté mal en mí, no es una contradicción, es parte de mi humanidad. Son mis personajes internos, mis arquetipos, como los llamaba Jung, que aparecen para sostenerme o desafiarme según lo que estoy viviendo. Una vez en mi diario yo escribí: me siento desbordada, soy demasiadas en una, como encontrando muchas partes de mí que me hablaban todo el tiempo. A veces ni me reconozco, a veces no sé quién soy en realidad. Y yo creo que a todos nos pasa que a veces esas voces nos hablan tanto que nos preguntamos: ¿quién soy? ¿Quién soy? Somos todo eso, pero quizás eso solamente son partes que se han ido creando en esta dinámica y en este encarnar en la vida para hacernos cargo de lo que nos pasa. No se trata de elegir a una o de callar a las demás. No se trata de matarlas, como a veces nos da ganas de ya cállate nomás. Se trata de reconocerlas, de darles lugar, de escuchar esas voces en nosotros, de honrarlas. Cuando tú tratas de callar esa voz, lo que nos suele suceder es que esa voz se pone más intensa, porque lo que necesita es ser escuchada. Necesita saber qué es lo que está cuidando. Y la forma de entrar a esa voz es permitiéndote sentir, porque lo que sí traen esas voces son millones de emociones. Son emociones que están hablando de la explicación que tiene esa parte de ti, de cómo va explicando la vida, cómo va explicando cada situación. Cuando tú entiendes que esa voz, que esa explicación, lo que trae es algo que quiere cuidar, entonces traes el brillo de esa situación, trae una fuerza, una historia que quiere ser contada, que quiere ser resignificada. Hoy quiero invitarte a que recorramos juntos este capítulo para reconocer esas partes que nos habitan y nos hacen completos. A veces esas partes nos fragmentan, a veces son contradictorias, mas son profundamente humanas. Nuestras partes son el regalo que la vida nos hace para conectar con nuestros dones, porque ellas nacen de nuestros dolores.
de la estrategia interna de nuestro ego para sobrevivir. Cuando descubrimos cómo funcionan, esas partes se vuelven aliadas que nos impulsan a nuestros sueños. Aprendemos a tener compasión de nosotros y quienes nos rodean siempre van a reconocer en nosotros una nueva manera de relacionarse cuando nosotros logramos transformar esas partes en sabiduría para la vida. Porque somos las historias que nos contamos de nosotras mismas y porque cuando las integramos reconocemos la verdad de nuestro espíritu. Somos muchas en una. Integrarlas es volver a casa. Eso es lo que nos trae la vida a través de las partes del ego. Nos vamos ahora a comerciales y nos vemos en unos minutos. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Gracias por mantenerte conectado con nosotros, con Ser Fiel a Mí y con Now Media Televisión. Te pido que no te pierdas ni un minuto de esta conversación porque vas a ir descubriendo a través de ella cómo hacerte cargo de esa conversación interior que a veces nos drena la energía. Antes de comenzar, los invito a que no dejen de ver Now Media Televisión en Roku o en Apple TV. Para nosotros es un regalo acompañarlos a través de la vida con distinta información y con una serie de programas que seguramente van a generar valor para tu vida. Nos puedes también ver en el sitio web de Now Media TV en www.nowmedia.tv. Nosotros transmitimos 24/7 horas y siempre vas a tener información que va a ser muy relevante para la vida. Bien, vamos a continuar con esta conversación. Como saben y quienes me han estado siguiendo, me encanta contar historias acerca de cómo yo misma he ido trascendiendo las partes o esos desafíos que vivimos en la vida. Cuando miro atrás, veo que en mis quiebres más profundos siempre aparecieron estas partes del ego, estas partes en conflicto, estos personajes que siempre están presentes en nosotros y que están hablando permanentemente de lo que somos, de la forma como nos relacionamos con la vida. Quiero contarles un poco de historia con ellos. Quiero traer momentos que han aparecido, sobre todo porque fueron momentos de crisis para mí. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad por allá en el año 92, que perdí un semestre de la universidad y enseguida apareció la culpa. Y apareció la culpa de decirme, tienes todos los recursos, tus padres están haciendo un esfuerzo gigantesco para darte la educación, porque yo tenía un préstamo, y perdiste un semestre. Entonces apareció la culpable. Y varias situaciones se unieron a ese momento. Perdí a un amigo que murió debido a que tuvo una infección tremenda y se lo llevó. Y esa situación me hizo sentir culpable porque yo dejé de verlo. Como que la culpa fue algo que empezó a hablarme en ese momento. La culpa viene de todas estas historias que nosotros nos contamos del deber ser. Cuando nosotros aprendemos en el entorno deber ser, aprendemos cómo debe ser la vida, lo aprendemos en las religiones, lo aprendemos en la educación, lo aprendemos a través de la familia. ¿Cuál es tu deber ser? Entonces empiezas a hacer juicios de cómo debe ser la vida, qué es lo que tú debes hacer para lograr ese deber ser. Y cuando no lo cumples, lo que te pasa es que te sientes culpable, así señalado con el dedo. Y resulta que cuando estamos en esos momentos es cuando entran los personajes a hablarte. Entonces aparece la culpa hablándote y aparece ese personaje que empieza a exigirte, no cumpliste, debiste haber hecho algo distinto. Y esas conversaciones nos llevan siempre, siempre a volver a nosotros. Son en los momentos de crisis, cuando logramos escuchar esa voz, que podemos empezar a poner atención y observarnos desde dónde me estoy hablando. Voy a seguir en la historia. Hacia el 2003 recuerdo también un momento en el que me lancé a un camino que parecía más grande que yo. Apareció
la parte ambiciosa, la parte visionaria, esa parte que quería, que decía, ah, puedo crear algo distinto para mí. Cambié de trabajo en ese momento, pensando en que cambiar de trabajo era la solución para mí y que cambiando de trabajo iba a lograr cosas muy distintas. Pero me di cuenta que esa ambición me llevó también a una parte muy temerosa que dudaba de todo, porque sentía que había sido demasiado ambiciosa. Había logrado un rol muy importante en una organización, tenía todo lo que yo juzgaba era necesario para ese momento, trabajo, dinero. Sin embargo, la situación misma me mostró que no era suficiente simplemente la acción, que había algo que hacía falta en ello, y era que me había desconectado del sentido. Por ser ambiciosa, por ir detrás del dinero, me olvidé de cuál era verdaderamente el propósito de la vida. Me perdí en el camino. No sabía cómo moverme y empecé a buscar ayuda en personas que tenía cerca, amigas, conversaba sobre esa situación. ¿Qué es lo que me hizo perder en el camino? Duré un par de años buscando posibilidades, buscando libertad. En el 2005 me acuerdo que empecé a explorar nuevos caminos y había demasiadas opciones. Y aunque todas me tentaban, me perdí. Yo no sabía, quiero seguir siendo la gerente. En ese momento me dedicaba al mercadeo. Allí quiero seguir estando trabajando 16 horas al día sin ver a mis hijos. Y empecé a buscar y empecé a trabajar en muchas cosas que jamás pensé que iba a trabajar. Trabajé en una agencia de publicidad con mi hermano y con mi cuñada y allí empecé a poner muchos de mis dones al servicio. Sin embargo, todavía había un vacío ahí. Trabajé como coordinadora de un censo en Bogotá, que eso fue una experiencia tremenda porque trabajé con más de 200 personas a mi cargo y eso fue muy nuevo para mí. Era muy joven en ese momento y era un tremendo desafío porque había que hacer un proyecto de 3 meses con un solo día de descanso y hacer que funcionara tanto técnicamente como la coordinación con el equipo, y fue un tremendo desafío. Terminé muy agotada. Esa búsqueda de libertad me llevó otra vez como a recogerme y a decir realmente qué es lo que quiero. Me sentía muy perdida en la vida. Sentía que no era el dinero, que no era tampoco cambiar de actividad. Entonces decía, ¿cuál es el camino? Esa parte de mí que buscaba libertad tampoco me hablaba muy bien, como que buscaba en exceso revelarse a lo anterior. Finalmente, hacia el 2006, empecé a encontrar un camino y fue a través de mi formación como coach que empecé a escucharme y me di cuenta de esta conversación del deber ser. Cuando nosotros nos enmarcamos en maneras en que debe ser la vida, nos desconectamos totalmente de nosotros mismos. Entonces sentí que necesitaba retornar a un lugar de mí que no eran todas estas partes, que no era necesario estar afuera, que no era necesario cuidar del mundo como yo juzgué que debía cuidar. Necesitaba retornar a una parte de mí que quizás debía escucharse aún más. Muchas partes aparecieron luego. Apareció luego la que sentía que todo era posible después de que me formé como coach, porque sentí tanta gratitud por lo que había aprendido que sentía que todo era posible desde el coaching. Y ahí apareció también otro personaje que es el personaje que quiere que todo el mundo sea coach. Era como la coach. El personaje de la coach era todo un personaje. Quería que todos se formaran como coaches, toda la gente que estaba alrededor. Veía que eso quizás podría lograr para el mundo algo distinto, porque sentía que eso me había cambiado a mí. Pero también me puse insoportable, porque incluso mis hijos decían, no queremos una coach, queremos una mamá, porque todo el tiempo hablaba del coaching. Mi esposo odió el coaching en ese momento, debo confesarlo, porque quienes entramos en ese mundo en el que los roles se vuelven lo que somos, desaparecemos, nos perdemos de nosotros mismos. Y ahí aparecieron muchos otros personajes, personajes seductores, personajes que buscaban atención, que buscaban una nueva manera de éxito que tenía que ver con ese gran propósito que cumplía. Hacia el 2015 aprendí que tener mayor soberanía de mí era importante y empecé a reconocer partes más claras de mí, partes que quizás empezaron a ser muy maestras. Me di cuenta que había una complaciente en mi vida que trataba de llegar a todo el mundo, de ser amada por todos los que me rodeaban, y eso me cansó.
También conocí a una perfeccionista muy tirana que todo el tiempo me hablaba de hazlo bien y no te puedes equivocar. Y eso empezó a pasarme factura porque moverme en esos lugares lo que hizo fue realmente desconectarme de quién era en realidad. Finalmente, en el 2021, cuando mi cuerpo pidió silencio, apareció la mujer que necesitaba volver a la fragilidad, volver a ser vulnerable. Me di cuenta que estaba cansada de ser tantas y no saber quién era en realidad. Mientras transitaba mi tratamiento de cáncer, que yo les he contado en anteriores programas, mientras estuve en ese diagnóstico, se activaron como nunca mis personajes y ahí fue el momento donde realmente conversé con cada uno de ellos. Me di cuenta que en mí habitaba una envidiosa, me di cuenta que la perfeccionista en realidad de lo que hablaba era de que no sabía cómo hacer las cosas por su cuenta, había perdido su sabiduría interior. Cuando nos damos cuenta de que necesitamos retornar y reconocer a esas voces, mirarlas con amor, entender que las aprendimos en la vida, que nos sostienen, que nos permiten aprender de nosotros mismos. Me di cuenta que la ambiciosa me impulsó, que la frágil me mostró vulnerabilidad, la temerosa me frenó para cuidarme, la complaciente me enseñó a poner límites y la salvadora me enseñó a entregar el poder a quien realmente corresponde. Integrar mis partes ha sido aceptar que no soy lineal, que no necesito escoger entre la cara fuerte o la vulnerable o la sabia o la confundida. Soy todas y todas merecen ser reconocidas, todas tienen un lugar. En el próximo segmento tengo una invitada muy poderosa que ustedes ya conocen, es Lili Bernal. Ella aprendió a conversar con sus partes y ha estado creando historias a partir de ellas, empieza a convertirlas en regalos para la vida. En el viaje de este capítulo a nuestras partes es necesario que todas tengan un lugar en nuestra historia. Cada parte trae un mensaje. Escucharla es escucharte. Los invito ahora a escuchar a Lili Bernal. Nos vemos en el siguiente segmento. Vamos a comerciales. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Muy bienvenidos de nuevo a Ser Fiel a Mí. Y estamos en este tema maravilloso que tiene que ver con lo femenino, que tiene que ver con esas partes de nosotras que a veces empiezan a hablar, a conversar con nosotros, a mostrarnos tantas dimensiones que tenemos como mujeres en nuestra vida. Y traje a mi invitada favorita, porque es mi amiga del alma, porque es además una inspiradora, una coach que ha impactado al mundo, que ya ha estado en nuestro programa y que estoy segura que ustedes van a estar felices de verla de nuevo. Aquí está con nosotros Liliana Bernal Pardo, Liliana Rebeca Bernal Pardo, para decirlo completo. Mi amiga Lili Bernal, muy bienvenida de nuevo, Lili. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Lili. Me gustaría que les contaras a nuestra audiencia acerca de Las Doñas, que es tu creación. Y quiero que empecemos por ahí porque sé que tú tienes un trabajo muy profundo en tu alma con estas partes de nosotras. Quiero que cuentes un poco de dónde nacen las doñas y cómo las doñas se han convertido para ti en un camino de evolución. Así ha sido, eso me encantó como lo dices, porque sí ha sido un camino de evolución. Las doñas nacieron porque yo me hablo a mí misma mucho y me digo muchas cosas, y a veces me digo cosas buenas y a veces cosas no tan buenas. A veces sale una voz que me dice que no haga algo y otra voz al mismo tiempo me dice que lo haga. Mm. Entonces yo dije, ¿por qué me habla tanta gente adentro de mí? Y yo sé que no es algo psiquiátrico, sino que es algo donde estas voces aparecen como si estuvieran conversando dentro de mí. Y un día vi un poema precioso de Walt Whitman que decía, me contradigo, contengo multitudes. Y dije, esa es la mía, yo también contengo multitudes. Entonces dije, bueno, voy a jalarle el hilo a cada vez que me hable alguna de estas doñas, y le puse doñas, a cada uno de estos personajes que aparecían, estas partes de mí, y así nacieron. Me encanta, me encanta.
Además que lo traigas desde las partes, porque es que todos pensamos que estamos locos porque nos conversan distintas voces interiormente. Cuéntales un poquito a qué se refiere esto de las partes y precisamente de dónde viene, qué son, para qué nos sirven. Cuenta un poquito acerca de eso. Súper. Las Cuando empecé a perfilar estas partes, me di cuenta que eran arquetipos. Y los arquetipos son como modelos, son modelos como de comportamiento. Son algunas figuras que están dentro de nuestra mente que rigen ciertas formas de actuar. Esto lo descubre Jung, Carl Jung, en un momento de su trabajo de psicología profunda, y él dice que los arquetipos nos ayudan a conocernos. Entonces yo desde ahí es donde he puesto la mayor parte de mi energía, como a conocerme a través de las partes que emergen de mí. Y como le puse este nombre de las doñas, lo que empieza a pasar, Caro, es que son muy cercanas. Entonces yo me relaciono con Doña Culpabla, me relaciono con Doña Moramí, me relaciono con Doña Papacha, me relaciono con ellas como si fueran mis primas, mis hermanas, mis, mis vínculos. Entonces, para mí puede ser de alguna manera fácil conversar con ellas, y que esa es la invitación que yo hago a todas las mujeres y también a los hombres, porque los hombres también tienen a sus doñas interiores, Sin duda, también les hablo. sin duda, sin duda. Y precisamente, dado que traes a tus propias doñas, cuéntanos un poquito de dónde nacen las doñas interiormente. ¿Qué es lo que, cuál es la experiencia que tú has vivido que hace que nazcan ellas y los nombres y la forma como las empiezas a visualizar a cada una? Porque además yo he tenido la fortuna de conocerlas en elaboración, entonces yo conozco un poquito el camino, pero quiero que tú lo cuentes. Cuenta cómo nacieron, cómo van apareciendo, cómo emergen a la vida desde tu propia experiencia. Así es. Bueno, lo has dicho así, emergen desde mi propia experiencia. Hace unos años atrás tuve un proceso de duelo donde nacieron varias al tiempo. Y yo, para mí fue muy sanador encontrar el hilo conductor del duelo a través de la voz de las doñas. Entonces, cuando estuve muy confundida en el principio del duelo, yo nació Doña Confucia y yo le saqué el jugo a Doña Confucia, porque yo escribía de Doña Confucia de todo, y aparecía ella con muchísima claridad contándome que estaba confundida y que confundirse sirve para encontrarse. Y cuando ella Mm, me dijo eso, yo dije: "Oh, gracias, gracias, porque esto es lo que necesito ahora para seguir transitando el dolor". Y así emergieron varias: Doña Doloria, Doña Tristina, empezó a aparecer Doña Ilusita también, que ella como que se hacía la loca con todo lo que estaba pasando. Empezaron a emerger las características del duelo a través de la narrativa. Por eso contarnos la historia, claro, contarnos nuestros propios cuentos es tan sanador, tan poderoso, porque a ninguna le habla exactamente igual, pero todas como que tienen algo general. Yo puedo hablar de culpable y tú puedes pensar en una específica para ti, y yo pienso en la mía propia. me encanta el lugar donde lo pones porque efectivamente ahí emerge la sabiduría interior también. A través de nuestras partes emerge la sabiduría interior. ¿Cuáles son los regalos que te han hecho las doñas a ti? Cuando tú nos hablas de precisamente ese duelo que viviste y cómo emergieron estas doñas, doña Culpable, doña Apapacha, cada una de ellas, cómo ellas han acompañado esa evolución, qué ha resultado después de conocerlas, de entenderlas, de escucharlas. Uy, me acordé de Shakira, que dice que las mujeres ya no lloran, que las mujeres facturan, porque las doñas me han traído, las doñas me han traído puras cosas buenas así. Ahora estoy sacando un oráculo de las doñas, me ha servido para hacer coaching con mujeres, me ha servido para ponerlo en espacios ejecutivos. Yo soy coach, consultora y gerente organizacional, y he utilizado a las doñas para procesos de duelo corporativo, y entonces ha sido una delicia, te lo juro que ha sido un camino
poderoso de haber encontrado una mezcla entre la narrativa, conocerme a mí mismo y aparecer en un lugar liviano para el aprendizaje. Entonces las doñas tienen como esa mezcla. Eh, Estoy haciendo unas libretas, estoy haciendo unos tarjetones con los cuentos, o sea, como que las doñas han traído una vena, una beta, una beta comercial increíble, pero lo más relevante es lo que ha pasado con mi alma, que yo he ido encontrando el espacio donde aparece la doña de las doñas, que es doña yo misma. Y esa Cuenta es de ella, la que cuenta. hoy me tiene ahí. Dime, Cuenta de doña yo misma. ¿Cómo mira, llegas a ella? Y cuenta un poco de ella. Mira, doña yo misma, bueno, conseguía una ilustradora fantástica que hizo una imagen. Te la voy a mostrar aquí, no Ay, sé qué si se alcanza a ver ahí, linda, bueno, pero es una imagen de hermosa. una La estoy mujer viendo. montaña. Es una mujer montaña que tiene muchas doñas adentro. Y así me lo imaginaba y entonces ella lo hizo precioso el dibujo. Déjame leerte un poquito de doña yo misma. Dice, aquí viene con paso firme y alegre doña yo misma, estrenando nombre después de un viaje hacia la integración de sus formas de ser. Se completa a sí misma, amándose de principio a fin en la frescura de ser quien es, sin condiciones ni apuros. Ama bailar con la confianza y la seguridad de saber que es suficiente siendo quien es. Y así se convierte en la autora de su propia vida. Ama su vulnerabilidad, pues sabe que ahí reside su fuerza. Ha comprendido que ser auténtica puede costarle algunas relaciones, pero le trae las correctas. Doña Yo misma nos dice alegre y serenamente, aprecia y valora tus dones, tu historia, tu manera de ver. Responde a la vida dejando que tus sueños, tus proyectos y tus obras sean grandes, generosas, bellas, abundantes, únicas, reflejo de quien eres en verdad. Ríe y continúa. Qué dicha ser quien soy. Me amo, me apruebo y me cuido. Ay, qué hermosa. Ojalá quienes nos están escuchando estén sintiendo en el corazón estas palabras, porque quizás el regalo que nos hace conectar con nuestras partes se trata de aceptar todo lo que somos. Y eso es lo que escucho en tus palabras, en ser yo, en yo misma es que se llama, ¿cierto? En la doña Yo yo mi- misma. Doña yo Gracias. misma, Caro, es fiel a sí misma. Y yo sé que Sí. tú tienes a tu yo misma activa con todo lo que estás haciendo en este momento. Así que Ay, yo hermosa. honro a tu doña yo misma. Linda. Y tú también. Si de alguien he aprendido, ese yo misma es de ti. Tú siempre me has traído mucha inspiración y mucha autenticidad en el camino. Mi Lili, es el tiempo de nuevo voló, como siempre en este programa. Entonces, lo que quiero es que le regales a la audiencia un mensaje para cerrar este maravilloso tema de los cuentos de nosotras mismas que nos llevan precisamente a ser fieles a nosotros. Claro, yo quisiera regalarles que a las personas que revisen los cuentos que se cuentan sobre sí mismas. Revisa tus cuentos, mira si es un cuento de baja calidad y elévale la calidad. Ponle un personaje bello y gracioso y hermoso, tal como eres tú. Eh, si estás en un momento de vida donde no alcanzas a ver, pide ayuda, pídele ayuda a tu gente que te quiere, que ellos van a ver cómo el cuento se puede integrar de mejor manera. Muchas gracias. Gracias, Lili. Están mostrando ahora tu página, tu Instagram. Cuéntales Ah, a ellos, a la audiencia, un poquito de ti, de lo que quieres compartir con ellos a través de tus redes. Mira, yo en el Instagram, métanse ahí porque ahí yo publico a las doñas, pongo en lo que ando, a veces estoy haciendo un curso que se llama Mundo Arquetipal y también trabajo en otro que tiene que ver con liderazgo femenino, hago otro específico de las doñas que se llama Sé una mujer y por ahí me pueden encontrar, mucho más fácil que cualquier otra red. Estoy en todas las otras, pero en esta es donde soy más activa. Fantástico, Lili. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por traernos la relevancia de las historias que nos contamos. Porque sin duda, las historias que nos contamos son las que crean la realidad que vivimos.
Así que infinitas gracias, Lili, de nuevo por estar con nosotros. Y ahora nos vamos a comerciales, no sin antes agradecerles a todos por mantenerse conectados. Sigan en Now Media Televisión y en Ser Fiel a Mí. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Increíble la conversación que acabamos de tener. Siempre me gusta conversar con Lili porque Lili abre este espacio de inspiración para todos. Gracias por estar unidos a Now Media Televisión. Siempre vamos a estar para ustedes en vivo o bajo demanda. Pueden llegar a cualquier momento a ver nuestros programas. Descarguen la aplicación de Now Media en Roku o en Apple TV. Nosotros podemos acompañarte en todo eso que te está pasando. Tenemos una programación bilingüe en inglés y en español, así que no dejes de ver nuestros programas. Bien, quiero continuar esta conversación y quiero rescatar mucho de esto que acaba de pasar con Lili, de esta conversación tan preciosa en la que ella nos hace una invitación tan sencilla: integrar nuestras partes, no como una teoría, sino como una práctica cotidiana en aquello que nos va pasando en el día a día. Siempre que estamos conectados con nosotros mismos, podemos ver cómo estamos actuando en la vida. Es simplemente estar despiertos. Y precisamente esos momentos de dolor, así como a Lili le pasó, que cuando tuvo un duelo fue que pudo ver cada una de esas partes arquetipales que ella llama, que son las partes de nuestro ego, esos personajes que emergen en esas situaciones, actuar. Y nos pasa en el día a día, nos pasa en el trabajo, nos pasa con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos. Siempre nos pasa que estamos actuando a través de estos personajes. Pero cuando tomamos conciencia de ellos, podemos elegir cómo traemos la luz del personaje. Fíjense el texto tan hermoso que ella compartió con nosotros. Es esta capacidad que tenemos de estar conectados con nosotros, de escucharnos, de poder mirar las situaciones que estamos viviendo y cómo esas situaciones se convierten en luz para nuestra vida, cómo todas las emociones que trae cada personaje, porque cada personaje te trae una emoción, te trae una conversación, te trae una forma de aparecer. Tu cuerpo habla de cómo te relacionas con esos personajes que te habitan. Cuando tú estás quizás en la dramática, tu cuerpo quizás se va hacia abajo. Cuando tú estás en el entusiasmo, en la entusiasmada, en la ambiciosa, quizás la energía va más hacia el frente. Quizás cuando estás en la salvadora, sientes el peso en la espalda y te lo cargas. Y todo eso es parte de esas dinámicas en las que entramos en relación con nuestros personajes. Pero cuando los escuchamos, cuando entendemos cuál es el propósito, cuando simplemente te reconoces cuál es la conversación interna en la que tú estás, empiezas a ver qué es lo que realmente está cuidando ese personaje. Nosotros podemos tener conciencia de ello en la medida en que nos escuchamos, pero cuando tratamos de evitar escuchar lo que nosotros sentimos, es cuando dejamos de reconocer qué es aquello que realmente nos empodera, qué es aquello que realmente nos hace ser quienes somos. Como decía Lili, volver a nosotros y ser fieles a nosotros mismos es reconocer que tenemos soberanía sobre todas esas partes de nosotros. Nuestra soberanía es la que hace que elijamos desde dónde nos paramos con cada cosa que quiere cuidar cada uno de los personajes que tenemos dentro de nosotros. Hay personajes que vienen a rescatarnos de alguna manera para que podamos aprender a traer nuestros dones al servicio de la vida. Los dones nacen precisamente de allí, de lo que queremos cuidar. Nacen en aquellas partes que quizás son autoexigentes, que son perfeccionistas, lo que quieren es orden. Entonces podemos escuchar el orden que nos regala esa parte. Y aquellas partes que son complacientes, que siempre están en función de cuidar de otros, quizás lo que necesitan es aprender a cuidar la propia soberanía y aprender a cuidar al otro, dándole al otro su poder, entregándole lo que realmente necesita hacerse cargo. Y eso lo aprendemos en la medida en que estamos conscientes de nosotros mismos. Escuchar las partes es tan sencillo como empezar a
reconocer la conversación que es repetitiva en nosotros. Todos tenemos conversaciones que se repiten y se repiten y se repiten y se presentan justo en esas situaciones que nos desafían. Entonces, cuando te sientes herido frente a una situación, escucha a tu víctima. ¿Qué te está diciendo? Y la víctima aparece cuando empieza a señalar afuera. Es que es el culpable, es que él es el que me hace esto. Cuando volvemos a nosotros podemos decir, ok, ¿qué es lo que realmente está herido? ¿Qué es lo que yo necesito sanar? Ese lugar te da mucho poder, porque no se trata de lo que está afuera, se trata de lo que está adentro. Se trata de que vayas intencionalmente a tu corazón, que vayas interiormente a reconocer qué es lo que sientes, y cuando lo sientes puedes reconocer qué es lo que estás cuidando. Bien, te voy a proponer un gesto simple, un gesto para que empieces a reconocer esas partes tuyas que quizás has rechazado, criticado. Quizás es una parte temerosa, quizás es exigente, quizás es insegura, quizás es controladora. Quizás esta parte lo que quiere es relacionarse desde un nuevo lugar con otros, quiere aprender a tener mayor satisfacción en las relaciones con las personas. Escribe en un papel, recordando esos momentos en que estás con otros, ¿qué cuidas de mí? Pregúntale a esa parte que quizás aparece, ¿qué cuidas de mí? ¿Qué cuidas de mí? ¿Para qué estás en mi vida? Pregúntate, ¿para qué estás en mi vida? Y quizás la respuesta la puedes escribir como si estuvieras haciendo un chat para ti mismo. Tú, con tu nombre, le preguntas a esa parte y la puedes nombrar como tú la quieras nombrar. La víctima, la exigente, la crítica. Y le pones el nombre y te responde. Tú mismo te respondes. ¿Qué cuidas? ¿Para qué cuidas de eso? Y una pregunta que es bien potente. ¿Cuál es el propósito sagrado que cumples en mi vida? ¿Cuál es el propósito sagrado que cumples en mi vida? Porque todas esas partes que nos constituyen cumplen un propósito sagrado en tu vida. De ahí es de donde nacen nuestros dones. Y cuando tú logras verlo, se vuelve un tremendo aliado para que puedas llevar a tu vida el lugar más luminoso de esa parte de ti, para que puedas cuidar efectivamente lo que necesitas cuidar. Cuando estamos en momentos de crisis, en momentos de confusión, estas partes como que se alteran. Entonces es un muy buen momento para conversar con esa parte. ¿Qué es lo que necesitas hablarme en este momento? Ahí es cuando aparecen todas las voces. Escúchalas, porque escuchándolas vas a encontrar el regalo. Después de escribir en el papel qué cuidas, para qué cuidas eso de mí y cuál es el propósito sagrado, dile en voz baja o en silencio, te veo. Así, cierra los ojos, pon las manos en tu pecho y di, te veo. Incluso puede aparecer ante ti la figura de ti misma y cómo aparece esta parte de ti. Quizás es rígida, quizás es como lánguida, quizás, no sé, cómo aparece esta parte de ti. Y mírala y dile, gracias por lo que has hecho por mí. Te doy un lugar en mí, porque si te doy un lugar en mí, me puedo relacionar con alegría, con felicidad, conecto con otros y es potente cuando lo haces. Mantén tus manos en el corazón, ponlas en tu corazón y quizás otra mano en el vientre. Respira y repite, me reconcilio con mis partes. Todas son bienvenidas en mí. Cuando haces este gesto de poner tus manos sobre tu pecho y tu vientre, es como si te abrazaras a ti mismo. Es abrazar esos personajes, esas partes de ti. Ese gesto tan pequeño puede ser el inicio de una gran reconciliación contigo mismo, contigo misma. Somos muchas, nos constituyen muchas partes de nosotros y a la vez somos uno. Esas partes constituyen todo lo que tú eres. Cuando reconocemos que aquí en la tierra hemos traído nuestra mente, nuestro ego, que a través de él hemos aprendido, pero también reconocemos que ese no es el lugar de lo que somos en esencia, sino que en esencia somos algo más grande. Que la esencia es ese amor, esa sabiduría divina que nos constituye. Y cuando logras integrar esos dos lugares, lo que sucede es que dejas de luchar contigo mismo, aprendes lo que es el amor incondicional, aprendes a amarte a ti mismo. Aprender a amarnos se trata de traer todas esas partes de nosotros, poder sonreír frente al espejo y decirnos a nosotros mismos, esto es lo que soy, esto es lo que he aprendido.
no negar nada de lo que te ha pasado, nada de lo que tú has juzgado son equivocaciones, es imperfecto, todo lo contrario. La perfección viene de aceptarte y de sentirte completo con todo aquello que has vivido. Y eso es lo que te lleva a ser fiel a mí. Ya vamos cerrando este programa, el tiempo se pasa volando, así que les agradezco infinitamente por estar con nosotros, por permitirnos acompañarnos en este viaje que es ser fiel a nosotros. Recuerda que siempre integrar nuestras partes es volver a casa. Integrar nuestras partes es volver a casa. Esa es tu verdadera libertad, cuando realmente puedes ser tú. Te invito a que nos sigas viendo en Now Media Televisión. Mi nombre es Caro Guevara, me puedes seguir en caro.guevara.es y mi página web es caroguevara.com. Te invito a que me sigas, a que me acompañes, a que conozcas un poco de lo que yo hago. Allí les estoy compartiendo siempre todas las herramientas que necesitamos para bajar el cielo a la tierra, porque nosotros en realidad somos el vehículo a través del cual Dios, la divina conciencia, como tú lo llames, opera. Y cuando traes esa conciencia es cuando realmente puedes sentirte pleno en todo lo que haces. Estamos necesitando aprender a ser nosotros mismos para que eso sea un regalo para la vida. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos siempre en Ser Fiel a Mí. Nos volvemos a ver el próximo sábado.